Bueno, como se los comenté el día de ayer, con la lección que hablamos ayer del tema de transacciones del TCL, pues prácticamente estamos llegando a la segunda mitad, o mejor dicho, estamos finalizando la segunda mitad del curso de programación con SQL. Voy a permitirme aún comentar rápidamente la lección 19.1. Creo que la evaluación correspondiente a esta segunda mitad, creo que trae una pregunta o dos alusiva a este tema. Realmente este tema es muy, muy, muy cortito. Vean, son 12 slides. De esos 12, si le quitas el intro y el final, pues a lo mejor quedan como 10 slides efectivos. Entonces, si no hay ninguna duda, pregunta, vamos a hablar de esta lección, lección 19.1. Repito, aún quedan los capítulos 19 y el capítulo 20. Sin embargo, estos dos últimos capítulos son más capítulos en el sentido de algunos tips, y de ellos, a lo mejor esta lección es el más significativo, que tiene que ver con las pruebas. Básicamente lo que nos dice es, pues hay que hacer pruebas. En todo lo que hagamos debemos de hacer pruebas. Nos dan una analogía. Dice, muchos de los usuarios, cuando compramos un vehículo, pues esperamos que el vehículo sea bueno, que sea duradero, que tenga un buen desempeño, que sea seguro, que no gaste mucha gasolina, qué sé yo. Entonces, para lograr esta eficiencia, para lograr que este vehículo sea fiable, pues los fabricantes deben de realizar una serie de pruebas. Y antes de sacarlo a la venta debió haber pasado por una serie de pruebas, buscando precisamente encontrar si hay alguna vulnerabilidad o alguna falla en alguno de esos aspectos que puedan mejorar antes de sacarla al mercado, porque pues después puede llegar a ser muy costoso. Entonces, bueno, al igual como en ese tipo de situaciones, en el caso de un vehículo o en el caso de muchos productos, es necesario probarlo antes de sacarlo. Pues esta lección también nos habla de que en las bases de datos también deberíamos de hacer pruebas. ¿Qué tipos de pruebas podemos hacer? Bueno, pruebas que me ayuden a saber o indicar si, por ejemplo, cumplen los requerimientos del cliente, si cumplen los requisitos de negocio que le llaman. Entiéndase por negocio, una organización, una empresa, un instituto, un cliente físico, qué sé yo. Bien, y hablando del tema de pruebas, bueno, dice, ¿qué pruebas nos recomienda aquí esta lección? Dice las pruebas, dice ahí, de unidades. Bueno, más que de unidades, yo le tacharía ahí la parte de unidades. Creo que lo más usual en español. No le llamamos pruebas de unidades, sino pruebas unitarias. ¿No me deja escribir? No, no me deja. Entonces, en lugar de que diga ahí pruebas de unidades, manejémoslos como pruebas unitarias. ¿Qué es esto de las pruebas unitarias? Dice, dice aquí un punto. Si tomamos dos elementos o más y los evaluamos en una sola prueba, y esa prueba falla, dice, es difícil o imposible averiguar qué ha provocado el fallo. Sería más complicado porque ya tenemos dos elementos, dos cosas que pueden fallar. A lo mejor falló la primera, a lo mejor falló la segunda, o a lo mejor están fallando las dos. Entonces, lo ideal, dice, es tener pruebas unitarias. No es el único tipo de pruebas, pero sería una de las más recomendadas. Después habrá que hacer una prueba ya de unión, una prueba general completa. Y eso también me lleva a la analogía de ustedes como estudiantes de la currícula. Tenemos pruebas unitarias. En cada capítulo hay una prueba pequeñita. Entonces imagina que no hubieran esas pruebas de capítulo y nada más tuviéramos los exámenes ya globales o generales. Pues entonces a lo mejor sería un poco más difícil identificar en qué estás fallando. Si tú estás realizando las pruebas de cada capítulo, pues a lo mejor ahí, estoy fallando en el capítulo, no sé, 13, 14, qué sé yo, no, me estoy fallando, no lo puedo aprobar. Entonces, bueno, ahí tienes, de una manera más específica, pues tienes la posibilidad de trabajar esa
debilidad. En este caso hablemos de deficiencia en el capítulo X, en el que sea. Entonces, a eso se refiere lo que son las pruebas unitarias. Dice, lo importante es probar una sola cosa a la vez. Si no agarres 3, 4, 5 cosas y las quieras probar juntas, al menos no al inicio. Sí existe algo que después se llama pruebas de integración, pero lo básico son las pruebas de unidades. Si no las pruebas por separado, después si hicieras ya una integración y pruebas todo eso junto, pues a lo mejor va a ser más complicado identificar qué está fallando. Entonces es preferible o es bastante recomendado primero probar cada cosa por separado, y a eso se le llama prueba unitaria. ¿Qué se puede probar? Dice probar una base de datos, pues puedes probar una gran variedad de cosas. Por ejemplo, que las columnas tengan el tipo de dato adecuado. Es decir, si yo tengo ya mis tablas, ya tienen columnas, verificar si tienen el tipo de dato pues conforme a lo que voy a almacenar, que no vaya a ser todo puro varchar, cuando a lo mejor tengo fechas, a lo mejor tengo números, a lo mejor tengo booleanos, qué sé yo. Dice, se debe probar que las columnas puedan albergar la mayor cantidad de datos que se puedan introducir. Bueno, aquí yo les puedo, por ejemplo, por mencionar algo asociado a este punto, pues por ejemplo probar que nuestras columnas tengan, por ejemplo las columnas cadenas tengan la capacidad suficiente para poder guardar la cadena más larga que pues, nosotros podamos pensar, que podamos suponer que sería la cadena mucho más larga dentro de los datos que nos puedan dar. Dice también debe comprobarse que las restricciones, por un lado, que restrinjan lo que tienen que restringir, que cumplan, que estén haciendo esas validaciones por nosotros, pero a la vez que si puse una restricción que no vaya a abarcar más de lo que yo esperaba, que a lo mejor me está restringiendo otras cosas que yo no estaba considerando que restringieran, que yo no quiero que restrinjan. Entonces a lo mejor está restringiendo de más. Entonces comprobar que las restricciones pues se limiten a lo que debe de restringir, no más ni tampoco menos, lo que debe ser. Dice, sin embargo, es frecuente o poco viable, poco realista, si tú tienes una base de datos enorme, muchas tablas, en las tablas muchas columnas, muchas restricciones, mucho de todo, si es una base de datos muy grande, dice, es poco realista el hacer una prueba unitaria que abarque o que revise todas las columnas, todas las restricciones. Sería muy, muy difícil si es muy grande la base de datos. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, lo que sí se hace, no vas a decir, bueno, entonces no hago pruebas unitarias. No, bueno, entonces toma una muestra representativa, a lo mejor que digas, del 100% voy a tomar el 40, el 30% de las tablas y las voy a revisar. O de las total del 100% de restricciones tomo un 30% y lo valido. Y dice, realizas pruebas aleatorias, pero toma un porcentaje, no vayas a salir con que del 100% tomo el 1% y ya. Pues cuántas probaste, a lo mejor solo unas cuantas tablas o unas cuantas restricciones. Entonces, sí, considera una muestra representativa. No vas a probarla toda, que sería lo ideal, todas las tablas, todas las restricciones, todas las columnas, pero al menos estás considerando una muestra aleatoria y una muestra representativa con base en el tamaño. ¿Cómo se diseña una prueba o qué tengo que probar? Dice, antes de realizar una prueba debes de tener, primero que nada, una idea buena. Tienes que estar consciente de cuál es el resultado esperado. Si yo no sé qué es lo que espero, si yo no sé qué es lo correcto, si yo no sé qué se esperaría que se obtenga, pues difícilmente vas a poder determinar con tus pruebas unitarias si está funcionando bien o si está funcionando mal, porque no sabes cuál es el resultado esperado. Eso es lo primero que tienes que tener, el objetivo, es decir, qué debe de hacer esta restricción o esta prueba, que debería ser lo correcto.
¿Qué me debería demostrar? ¿Qué me debería de almacenar? ¿Qué sé yo? Entonces, si no sabes eso, pues si no tienes claro eso, pues difícilmente vas a poder determinar si está funcionando bien o mal. Entonces, primero debes de tener una buena idea de lo que esperas como resultado. En el caso, podríamos llamarlo en el escenario feliz, cuando todo funciona correctamente. ¿Cuál es el resultado esperado? Y generalmente para ese tipo de pruebas dice, pues se suele realizar algún documento en una tablita, en un documento se enumera ahí, no sé, el número, se le asigna un número, una fecha, una descripción de qué es lo que se va a probar. Ah, bueno, dice aquí el ejemplo: confirmar la restricción not null en la tabla job title, en la columna job title, en la tabla jobs. ¿Qué se le va a suministrar? Bueno, un ejemplo de qué es lo que el valor o los valores con los que se van a probar para corroborar el resultado. ¿Qué es la salida que se espera? Esto es lo que yo espero, pero una cosa es lo que se espera y otra lo que realmente hace. Entonces, hasta aquí es lo esperado. ¿En qué consiste la prueba? ¿Qué valores, ejemplos se pueden utilizar para probarlo? Y con esos valores, ¿cuál sería el resultado esperado? Obviamente, si cambian estos valores, a lo mejor será otro el resultado esperado. Entonces, una vez he probado esto, indicado que es cuál es el valor que se esperaba, ahora sí tú puedes determinar si ha tenido éxito o si está fallando esa restricción según el resultado que te arroje. Como aquí dice, el resultado esperado era que no se puede introducir null. ¿Y qué me está arrojando? Pues efectivamente que no podemos introducir un valor null. Por lo tanto, puedo determinar que no necesito hacer ninguna acción, está todo bien, está funcionando como se esperaba, entonces está todo correcto. En caso de que encuentre una discrepancia, en caso de que la salida esperada era una cosa y el resultado que estoy obteniendo es otro, pues entonces sí tendré que colocar aquí alguna serie de acciones. A lo mejor revisar tal restricción o tal columna, verificar que arroje o devuelva cierto valor, qué sé yo. Entonces a eso se refiere. Y aquí acaba la lección. Como les comento, la lección es sumamente cortita. Entonces, ¿qué nos dice en concreto? Pruebes. Nunca hagas algo sin haberlo probado, en lo que sea. Muchas veces ves un reporte, y les digo yo a veces cuando me mandan un reporte, ya lo leíste completo, porque hay veces que pareciera que no lo han leído, que lo escribieron y así como lo terminaron de escribir, ahí va el reporte, pero no, ni siquiera se dieron a la tarea o se dieron el tiempo para, ahora sí, ya lo terminé, a ver, lo voy a revisar, a ver si no hay errores, a ver si están conectadas bien las oraciones, las ideas, porque de repente hay reportes que viene una primera idea y luego la segunda idea pareciera ser otra cosa totalmente aislada, separada de la primera, en lugar de estar debidamente conectadas. Entonces, en concreto, la lección dice hay que probar, y una de las cosas que nos comenta es: haz pruebas unitarias, pruebas individuales, que abarquen una sola, que midan una sola cosa, que no mezcles, que midan, que te evalúen dos, tres cosas, porque después no vas a saber en cuál cosa está fallando, si en una o a lo mejor efectivamente estás fallando en todas. A eso se refiere. ¿Dudas, preguntas con esta muy breve lección? Entonces, como les comenté, chicos, con esta lección aquí me voy a dar por satisfecho. Hasta aquí va a ser lo que yo el contenido referente a la segunda mitad del curso de SQL. Dejaré esta semana en el sentido de la evaluación, la estaré colocando para el próximo día lunes, con la finalidad de que en esta semana terminen lo que tengan pendiente. Si hay alguna duda, pues resuelvan su duda, pregunten, no se queden con esa duda. Entonces esta semana todavía es precisamente para que ustedes que midan cómo andan, si van bien, hay algo en lo que hay que mejorar, hay alguna debilidad, un punto débil, pues todavía en esta semana lo resuelvan. Y no llegar a la próxima con decir: es que yo no sabía, o yo no entendí, o no tenía una duda, no la resolví cuál era. Pues todavía en esta semana hay oportunidad.
Entonces, si no hay dudas, preguntas, comentarios, pues le damos vuelta a la página y aquí brincamos al curso de PLSQL. Entonces vamos a comenzar, vamos a hablar de la primera lección del primer capítulo. El primer capítulo es, como en todos los cursos previos, fue una introducción a lo que viene, introducción a qué es lo que vamos a ver. Aclaro, les comento, les aviso, atento aviso, tal vez para desgracia o infortunio de muchos de ustedes, no lo voy a corroborar en el material más actual, pero este todavía es el que usé el año pasado. Y hasta el año pasado, este último curso, solamente el material está disponible en inglés. Así que es momento de sacar a relucir su English Key 6, super avanzado, wow. Y bueno, que no batallen, o sea, realmente es inglés técnico, no es inglés conversacional, creo yo. Mucho de lo que aquí vamos a ver, con simplemente leerlo, nos damos una idea de qué está refiriéndose. De todas maneras, para las actividades podrán utilizar algún traductor, pero no es lo ideal, porque pues van a estar perdiendo tiempo ahí traduciendo. Entonces, pues pónganse manos, hagan un esfuerzo, traten de entender, apóyense de algún traductor, sí, pero traten de, por sí solos, ya darse una idea de qué está diciendo. Ya van en inglés 6, ya casi van al último año del inglés, pues ya deben de tener este, una base pues va relativamente buena o bastante sólida del inglés. Entonces esta primera lección es una introducción a PLSQL. Entonces en parte de lo que vamos a hablar aquí, la lección también esta está muy cortita, es diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entonces entre SQL y PLSQL? ¿Qué es eso? ¿Es lo mismo? ¿Son cosas separadas? También mencionar, hablar por qué por qué es necesario PLSQL. Ya aprendí SQL. ¿Para qué necesito el PLSQL? Pues, ¿es realmente necesario? Entonces, ¿para qué me sirve? Para qué lo requiero? Entonces, yendo directo al grano, ¿qué es el lenguaje PLSQL? Dice aquí nuestra primera slide, bueno, no el primero, ya es el 5, pero donde arranca con ya parte del contenido, es una extensión del lenguaje SQL. Acuérdense que dijimos SQL es un estándar. Entonces, por lo tanto, muchos gestores de base de datos relacionales, el select, el insert, el update va a ser igual, el delete va a ser igual, porque es parte del estándar. El crear una tabla en muchos de los casos es igual, porque estamos hablando del lenguaje SQL. Pero lo que estamos por comenzar a ver, aquí ya no es parte del estándar. Ahora sí, como a veces dicen, cada marca, Oracle, Microsoft, MySQL, cada marca agarró SQL y como decimos en el argot cotidiano, le puso de su cosecha a su modo. Cada quien agarró el estándar y lo extendió, lo mejoró o le agregó cosas a su manera, a su forma. Y es aquí donde sí ya hay diferencias. Dice, es un lenguaje de tercera generación, ahorita vamos a hablar de ello. Dice, es propietario, es un lenguaje propietario de Oracle, por lo tanto, no esperen encontrar PLSQL en Microsoft SQL Server o en MySQL. Bueno, el MySQL chanza y es más parecido porque, bueno, hoy en día MySQL es propiedad de Oracle, pero en un inicio no era así, entonces, pues tenía su propio lenguaje procedural. En el caso de Microsoft, este lenguaje se llama Transact, como transacción, Transact SQL, o simplemente TSQL, es el acrónimo, bueno, no el acrónimo, el nombre corto de Transact SQL. Entonces, si ven algo que dicen, un ejemplo que diga esto es en TSQL o en Transact SQL, está hablando de Microsoft, de SQL Server. Si dice PLSQL, es Oracle, ¿eh? Entonces dice, es propiedad de Oracle, dice, y en sí, ¿qué hace? Bueno, lo vemos aquí en las imágenes. El lenguaje PLSQL no es más que sentencias de programación.
por ejemplo, condiciones, ciclos, variables, constantes, combinadas con código SQL, con comandos SQL, con insert, update, delete, por ejemplo. Y a esa combinación, eso es el lenguaje PL/SQL. Por eso es una extensión. O sea, toma el SQL y le agrega la posibilidad de crear elementos de programación que en el lenguaje SQL no existen, como variables, ciclos, constantes, lo que ya mencioné. Hasta ahí, bueno, esa es la principal diferencia. SQL es una extensión perdón, PL/SQL o el lenguaje procedural es una extensión del lenguaje SQL. Me permite agregar lógica de programación. Y enseguida nos hablan de la evolución de las generaciones de los lenguajes. Los lenguajes de primera generación básicamente son aquellos lenguajes en código máquina, a nivel máquina, que pues no son legibles para el humano. Dice, se escribían o eran específicos para un procesador en particular. En aquellos años, al inicio de la historia de la computadora, pues aparecieron los distintos procesadores. Cada procesador tenía su característica, entonces se escribía algún código en lenguaje máquina, en lenguaje de primer nivel o de primera generación, y era específico para ese procesador. Entonces eran simplemente lenguajes donde lo que se escribía eran ceros y unos. En la segunda generación aparece, bueno, es algo similar. Dice, son lenguajes que se emplean para escribir códigos para procesadores en particular, pero esos códigos estaban en lenguajes llamados lenguajes ensamblador. No sé si a alguno de ustedes le haya tocado trabajar o hacer algún ejemplo con lenguaje ensamblador. Creo que los electrónicos, si acaso viene alguien de electrónica, tal vez existe la posibilidad de que haya visto algo de ensamblador. Yo lo vi en la carrera, o sea, en la ingeniería, eh, en una materia de electrónica. Ahí es donde vi un semestre, vi algo de lenguaje ensamblador. Pero fuera de eso, no lo he vuelto a utilizar. Entonces, dice, se escribían códigos en lenguaje ensamblador también para procesadores, para algún procesador en particular, para un procesador en específico. ¿Qué hace esto? Bueno, convierte en ese código del lenguaje ensamblador, lo convierten o lo traducen a código máquina, a ceros y uno. Dice, comúnmente eran utilizados en aplicaciones de procesamiento intensivo, es decir, de mucho procesamiento, o aplicaciones que están procesando muchas cosas y que también están orientadas al desempeño. Es decir, que tienen que hacer mucho procesamiento y hacerlo en las mejores condiciones de resultados, que me devuelvan rapidez, resultado, eficiencia. Entonces, y tal es el caso, dice, de los firmwares. No sé si han escuchado ese término. Es decir, muchas veces ya hoy en día en los circuitos, en los chips, a veces ya traen embebido ahí cierto código. Entonces, esto generalmente en los lenguajes de segunda generación, como lenguaje ensamblador, se emplean para escribir esas rutinas que van a ir embebidas en esos chips. Por ejemplo, nuestra computadora tiene ahí lo que es el BIOS, la unidad básica de entrada-salida, que tiene un firmware que está escrito ahí, probablemente está escrito en lenguaje ensamblador. Y también los drivers de los hardware también se suelen, existe la posibilidad de que estén escritos en lenguaje ensamblador. Entonces hoy en día los ejemplos de estas dos generaciones, para nosotros programadores o del área de TI, pues ya son poco utilizados. Tal vez, repito, el que pueda ahí tener cierta uso aún sería los lenguajes de segunda generación, pero me atrevería a pensar que ya no. Tal vez ya se escriben en lenguajes de alto nivel. ¿Cuáles son los lenguajes de alto nivel? Los de tercera generación, los que ustedes conocen: C, Java, Python, PHP, JavaScript, no sé,
que ustedes hayan utilizado al momento. Son lenguajes cuya sintaxis es más entendible, aún a pesar de que está en inglés la sintaxis. Nosotros vemos un print, sabemos que está hablando ahí de imprimir en pantalla, un read o un scan de que estamos leyendo, de un ciclo, por ejemplo, cuando vemos loop o vemos ahí el for. Entonces, este tipo de lenguajes o esta generación de lenguajes eran más amigables, dice por aquí, dice eran menos, ay, se me fue la palabra cryptic, como menos cifrados, eran más, y al ser menos cifrados eran más claros, más amigables, más fácil de entender que los otros, las otras generaciones, de la segunda a la primera. Mucho menos los de la primera, obviamente, que son lenguaje máquina. Pues imaginen que nosotros veamos un puro ceros y unos, pues quién sabe qué dirá ahí. Entonces dice, son más legibles. Ejemplos de ellos, pues ya los mencionaba, Visual Basic, CS++, COBOL, Fortran, Java, Pascal, no sé. Y dice, dentro de ellos, ahí va incluido PLSQL, lenguaje de programación. No es un lenguaje en el cual vayas a diseñar todo un sistema, toda una interfaz. No es un lenguaje gráfico, no haces interfaces gráficas con PLSQL, no diseñas todo un sistema en PLSQL, pero sí existe la posibilidad de programar rutinas empleando sentencias SQL más ciertas sentencias de programación. Eso sí se puede. Entonces se considera o se categoriza ahí en los lenguajes de tercera generación. Los lenguajes de cuarta generación, dice, también eran menos cifrados, es decir, menos menos confusos, son más amigables también para el programador. Entonces dice, bueno, si tiene la misma característica, ¿qué lo hace diferente de los de tercera? Bueno, que los de cuarta, dice, a diferencia de la amplia aplicabilidad de los de tercera, los de cuarta generación como que tienen un uso específico, están orientados más a lo que son bases de datos, a manipulación de información. Ejemplos de los lenguajes de esa cuarta generación, SQL. SQL no es un lenguaje que esté orientado a desarrollar, a diseñar un sistema de información, un código, sino es un lenguaje que está orientado a la manipulación de la información y de la estructura donde se está guardando esa información. Entiéndase por estructura, las tablas, los objetos, etc. Y la última generación, los de quinta generación, básicamente dice, involucran o abarcan ambientes de desarrollo gráficos, ambientes de desarrollo visuales. Dice, sin embargo, exportan ese lenguaje fuente, al igual que los de tercera o cuarta generación, a partir de un compilador. Acuérdense que los lenguajes de alto nivel, como C, Java, PHP, lo que sean, necesitan traducir eso a ceros y uno. Entonces, si yo escribo un programa en lenguaje C, necesito de otro programa que me va a ayudar a hacer esa traducción de mi código C, traducirlo a código máquina, a código de la primera generación. Y esos programas se llaman compilador o se llaman intérprete, dependiendo del lenguaje de programación que uses. El lenguaje C es un lenguaje compilado, necesita un compilador para hacer esa traducción. Si ustedes utilizaron un IDE cuando estuvieron aprendiendo programación, pues ese IDE seguramente ya traía enlazado el compilador. Entonces dice, son más gráficos, hay más presencia de interfaces gráficas, básicamente en algunos casos de agarra y suelta y nada más arma o qué sé yo. Sin embargo, los de quinta generación se refieren a lenguajes que definen un problema y un conjunto de restricciones que permiten a la computadora encontrar una solución. Generalmente este tipo de aplicaciones o lenguajes se plantean como lenguajes por ejemplo, de inteligencia artificial o de toma de lenguajes enfocados a la toma de decisiones. Aquí viene un ejemplo, dice por ejemplo Prolog, se ha usado en la computadora Watson de IBM.
Entonces, esta es una rápida nada más repaso ahí de las 5 generaciones de los lenguajes de programación, indicando que mientras SQL es un lenguaje de cuarta generación, PLSQL, que está basado en SQL, es de tercera. Y se puede ver ahí medio confuso, porque si PLSQL este, necesita SQL, resulta que SQL es de cuarta y PLSQL es de tercera. Obviamente, para esto primero surgió SQL. Alguien podría decir, ¿por qué si primero surgió SQL? Está en cuarta posición o en la cuarta generación, mientras que el otro está en tercera. Bueno, no nos estamos haciendo referencia al factor de tiempo, desde quién apareció primero, sino a la manera en las características que tienen esos lenguajes, de cómo en este caso eran su sintaxis, de qué tan clara era. A eso nos referimos, no tanto al tiempo, al factor tiempo cuando apareció. Entonces dice, como un lenguaje de programación propietario, PLSQL solamente es usado con bases de datos Oracle. Entonces no esperen mañana trabajar con SQL Server y encontrar PLSQL ahí. Diferencias, entonces ya más o menos creo que vamos a ir planteando o dando las bases para entender las diferencias entre SQL y PLSQL. Dice SQL, ya dijimos, es un estándar y dice es un lenguaje no procedural. Es un lenguaje, le llaman a veces imperativo, solamente le lanzo una acción. Muéstrame tales columnas y me las devuelve. No hay un flujo de que primero haz esto, luego haz lo otro, luego haz aquello. Ahí no hay nada que ver. Es como comparar, si comparáramos un diagrama de flujo versus un diagrama de entidad-relación. Aun cuando pueden compartir cierta simbología, el diagrama de flujo, su nombre lo dice, representa los pasos para hacer algo, un flujo. Y un diagrama de entidad-relación no representa pasos, representa estructura, básicamente. Entonces dice, SQL es un lenguaje procedural. También se le llama lenguaje declarativo. Dice, permite al programador centrarse o concentrarse en las entradas y las salidas, en decir cuál es el resultado, no en los pasos, es lo que dice ahí. Se centra más en cuál es el resultado, qué espero. Yo le mando una orden y qué resultado espero, no los pasos. Dice, es de cuarta generación, ya lo mencionamos. Dice, es el lenguaje por excelencia, el lenguaje primario, lenguaje base para acceder a datos, para modificar datos, para interactuar con una base de datos. Si tú quieres pedirle algo a una base de datos, se lo tienes que pedir en SQL. Es un estándar, ya lo mencionamos. Por eso yo les digo, el hacer un insert, un delete, un update, va a ser igual en MySQL, en SQL Server, en Oracle y en algunos otros sistemas gestores, porque todos ellos están basados en el SQL. Ese es, digamos que es su núcleo, y a partir de ese núcleo pues se fueron ensanchando un poco más, dado que las diversas marcas agarraron ese estándar y lo revistieron con pues ciertas funcionalidades adicionales. Dice, los vendedores, como es el caso de Oracle, típicamente incluirán características propietarias en su base de datos. Entonces, cualquier producto derivado de Oracle, seguramente te vas a topar con que puedes utilizar este lenguaje procedural. Por ejemplo, las herramientas. Si nosotros vamos a Apex, que es una herramienta de Oracle, a SQL Developer, que es una herramienta de Oracle, pues con toda seguridad encontramos que podemos escribir algo en PLSQL y lo reconoce. Entonces, siguiendo con las diferencias, ya dijimos, SQL es un estándar, SQL es un lenguaje de cuarta generación, no es un lenguaje que me hable de pasos. Dice, y nos muestran una sentencia. Dice, la sentencia que se muestra abajo, dice, es una sentencia simple, es una sentencia directa, pura, no sé cómo. Dice, sin embargo, si tú necesitaras modificar algún dato, alguna columna,
de una forma condicionada, entonces tú tienes que superar esa limitante. SQL no te va a permitir esa consulta ejecutarla con base en una situación condicional. Si ocurre esto, entonces inserta, o entonces actualiza, o entonces borra, o entonces muéstrame. SQL no vas a poder hacerlo de una manera condicional, por eso lo aclara aquí. Dice, por ejemplo, si tú tuvieras que escribir un comando, una sentencia SQL, para actualizar el puesto, dice, con un nuevo valor determinado por el puesto actual y la fecha de contratación, pues entonces, ¿cómo le harías? A lo mejor dice, dependiendo de qué puesto, de quién eres y dependiendo de cuándo te contraté, entonces a partir de ahí te voy a dar un ascenso, te voy a cambiar tu puesto. Pero estoy sujeto a eso, cuánto tiempo tienes, qué puesto tienes actualmente. Y para ilustrar las limitantes que puede llegar a tener SQL, nos ponen este escenario. Dice, asume que la compañía decide promocionar o, Eric, ok, Eric, ya vi el mensaje. Supongan que me dicen, vamos a dar unos ascensos, pero los ascensos no son para todos. Principalmente van para aquellos que ya tienen cierto puesto o que tienen cierta antigüedad. Entonces imagina que te dicen, vamos a subir de puesto, a ascender a los representantes de ventas, a los de marketing, a los empleados de almacén. Dice, con al menos 10 años, le vamos a subir digamos, a senior. En Estados Unidos es muy usual hablar, es decir, junior y senior, que quiere decir como que avanzado, pues más antiguo, vaya. Entonces los van a subir, dice, a representantes senior y a empleados generales. Dice entonces, si la fecha actual, nos dicen en el ejemplo, si la fecha de hoy fuese 5 de febrero del 2015, entonces dice los empleados de ventas, el 174, 176, 178, pues los puedes ascender a senior. Eso de SR viene de senior. Representante de ventas, senior o avanzado. Dice, lo mismo ocurre para los empleados de almacén, el 174, 72, 43. Entonces, si esta fuese la fecha, si esta fuese la fecha de hoy, estos empleados cumplen esa situación condicional. Tienen una fecha de contratación ya de más de 10 años, y a ellos se les puede ascender, pueden subir de puesto. Pero ¿cómo haría eso si nada más tengo SQL? Pues tendrías que escribir pues 3 consultas, update, por ejemplo. La primera para los de marketing o los de ventas, la segunda para los de marketing, la tercera para los de almacén. Entonces tendrías que estar escribiendo consultas personalizadas. La primera, como es el caso, va para los de ventas. Los de ventas y que tengan una antigüedad de 10 años. Por eso dice que su fecha de contrato sea antes del 5 de febrero del 2005, asumiendo, dice la lección, que hoy fuese el 5 de febrero del 2015. Entonces tendrías que escribir 3 consultas personalizadas específicamente para esos 3 puestos. Y dice, dependiendo de los puestos que vas a ascender, pues podría ser una tarea tediosa. Ahorita son 3. Y si fueran 10 puestos, 10 posibilidades diferentes los que pueden ascender, o si fueran 100 o 1000, pues no vas a estar escribiendo 100 comandos personalizados o 1000 comandos o sentencias SQL personalizadas. Dice, sería mucho más fácil escribir una sola sentencia para completar esta tarea, alcanzar esta tarea. Dice, sin embargo, esa sentencia requeriría lógica procedural. Es decir, tiene que discriminar y decir
Si esto se cumple, entonces voy a realizar esto otro. Pero si no se cumple, no lo voy a realizar o voy a realizar otra cosa. Entonces ahí es donde ya el SQL, digamos que pues hasta ahí llega y dice, bueno, yo puedo hacer que escribas las consultas, pero ya agregarle esa lógica procedural, pues ya no puedo. Entonces es ahí donde entra el PLSQL, extiende o agrega más opciones al SQL base. Dice, y esto hace posible escribir una sentencia que alcance todo esto, logre realizar todo esto. No es una sentencia, sino le llaman sentencia porque en PLSQL pues todo eso es como si fuera una sola sentencia, pero la realidad es que lo tenemos aquí. Esta podría ser la solución. Esto que vemos aquí en el slide 14 nos muestra un ejemplo de un bloque procedural, de un bloque PLSQL. Más adelante vamos a estar aprendiendo que de manera similar al lenguaje C, que decíamos en el lenguaje C todo es una función. Bueno, aquí en PLSQL todo es un bloque, un conjunto de instrucciones, ya sean comandos meramente SQL o SQL combinados con lenguajes de programación o estructuras de programación, ciclos, variables, constantes, decisiones, etcétera. Entonces todo eso se le llama, ese conjunto se le llama es un bloque. Y ese bloque puede ser anónimo o puede tener un nombre. Esto que tenemos en pantalla es un bloque anónimo, no tiene un nombre. Sería algo equivalente como cuando hablábamos de las vistas. Decíamos, las vistas pueden ser en línea. En línea, si nada más la ocupas una sola vez, pues no la guardes. No es más que una subconsulta, escríbela, úsala, ya tienes el resultado que querías, ya no la ocupas. Entonces, igual ocurre aquí. Los bloques anónimos, los bloques que no tienen un nombre, es porque los vas a usar o utilizar una vez y no es necesario guardarlos. Como no los vuelves a utilizar, pues no les damos un nombre, no los guardamos. Pero existirán, o veremos más adelante, que existen bloques que me van a servir, que los puedo utilizar varias veces, entonces necesito asignarles un nombre. Y en este bloque es un bloque PLSQL porque vemos por aquí que tenemos comandos SQL. Pero, por ejemplo, si notan la igualdad, por aquí tenemos algo que vamos a ver, bueno, en este caso es un cursor acá arribita. Un cursor es como un ciclo. Pero a diferencia de en un ciclo normal decimos esto se va a repetir 10 veces, 6 veces, lo que sea. Los cursores trabajan con una sentencia SQL. Si esa sentencia, ese select, devuelve 100 filas, el cursor se va a repetir o va a iterar 100 veces. Y en cada vuelta lo que hace es tomar una por una cada fila del resultado. Si fueron 100 filas, bueno, toma la primera iteración, toma la primera fila, la usa, para algo la va a ocupar, para hacer alguna actualización, hacer alguna operación, qué sé yo. Y una vez que ya la usó, suelta la primera fila y avanza y toma la segunda. Y así se va, fila por fila, hasta llegar a haber leído todas las filas de vueltas por la consulta. Eso es un cursor, no es más que un ciclo, pero que trabaja con una consulta. Entonces por aquí vemos que hay un inicio, hay un fin, como en muchas funciones o bloques de programación. Tenemos un ciclo, tenemos un if, tenemos decisiones. Entonces todo esto lo hace ya un código PLSQL, una extensión del SQL. Ya no encontramos nada más update, insert y delete, sino que ya encontramos ciclos, ya encontramos decisiones y en algunos casos variables. Dice, tú utilizas el lenguaje procedural o PLSQL para escribir código procedural, obviamente, y embeberlo, es decir, colocarlo adentro, embeberle sentencias SQL y colocarlo dentro de un código PLSQL. Dice, este código incluye variables, o puede llegar a incluir, no significa que siempre tenga que haber variables, puede llegar a incluir variables, constantes, cursores,
lógica condicional, es decir, if then, iteraciones, ciclos como el for. Y lo que ya les comentaba, el bloque puede ser guardado y si lo guardas, pues le tienes que dar un nombre. Y si haces eso, pues lo puedes volver a ejecutar siempre que lo necesites, siempre que sea necesario. Lo mandas llamar por su nombre. Bueno, ese ejemplo que vimos en el slide anterior, aquí ya viene, digamos, desmenuzado, viene ahí detallado. Dice, esto es un cursor. Tenemos sentencias de control de repetición, por ejemplo, for, loop. Tenemos sentencias condicionales, es decir, aquí todo esto está dentro de una sentencia condicional. Si ocurre que la fila actual del cursor en el campo ID sea igual a esto y ocurre esto otro, entonces update. No se preocupen en este momento si dicen no entiendo eso del cursor, lo vamos a ver a su tiempo, solamente se los estoy explicando. Un cursor es como un ciclo. Entonces aquí tenemos las distintas partes. Hay cosas que son SQL básico, como esta, un update, un insert, bueno, aquí no hay insert, pero tenemos 3 updates diferentes. Entonces eso es SQL, pero fuera de eso lo demás es PL/SQL. Entonces, ¿qué características tiene el lenguaje procedural? La diferencia del SQL, dice, es altamente estructurado, es legible, es un lenguaje accesible, es un estándar de desarrollo para Oracle. Es decir, lo que les comentaba, si el día de mañana usas alguna otra herramienta de Oracle, seguramente ahí vas a poder utilizar el lenguaje PL/SQL. Dice, es un lenguaje embebido que funciona junto con SQL. Es decir, por lo general, un bloque PL/SQL llevará algo de SQL, al menos una línea. Dice, es de alto desempeño, es altamente integrado con lenguajes de base de datos. Este lenguaje se utiliza para, junto con el SQL, operar o manipular una base de datos y su información asociada. Dice, está basado en el lenguaje de programación ADA. Creo que este lenguaje yo no lo conocí. Es un lenguaje viejísimo. Lo he visto referenciado. He escuchado que en algunos momentos, buscando algún tema referenciado a este lenguaje, no lo conozco. Pero dice que está basado en ese lenguaje y pues su sintaxis es bastante similar. Y ahí acaba esta primera lección introductoria a lo que es el lenguaje PL/SQL. Entonces, ¿alguna pregunta? Aquí nada más en la parte de constructores procedurales. ¿Qué será eso? Bueno, se refiere a las distintas partes de un bloque PL/SQL. Por ejemplo, aquí diríamos el cursor, tenemos ciclos, tenemos condiciones, entonces esos serían constructores condicionales, procedurales, perdón. Y PL/SQL, bueno, ya lo mencionamos, un lenguaje de tercera generación, es una extensión del SQL, agrega lógica procedural, ciclos, decisiones, variables, constantes, etcétera. A mí en lo particular, esta parte ya cuando se empieza a trabajar todo esto me gusta mucho ya porque empiezas como a tener tu base de datos bien organizada, como tener un engranaje todo bien funcionando a la perfección, donde hay restricciones, donde hay permisos, donde hay rutinas que hacen ya ciertos trabajos, que ya incorporan una serie de comandos, de consultas, tanto SQL como de programación, lógica de programación. ¿Duda, chicos? ¿Preguntas? No. Bueno, pues espero haber sido claro. Entonces, ya a partir de aquí hoy estamos arrancando el siguiente curso, PL/SQL. Ahorita no lo tienen, se me olvidó comentarle a sus otros compañeros, no lo tienen activo en la currícula. Ahorita se los voy a activar para que lo tengan, ya les aparezca ahí el curso de PL/SQL. Ok, va a la lista, Chartea. Presente. Leonardo, Presente. Lidia, ahorita todos los permisos, Lidia, ok. Es Mario,
Presente. Presente. ¿Está listo? Presente. Diego no volvió, tiene problemas, me dicen por ahí. Lo perdimos, ok. Alexis. Alexis Herrera. Nota. Creo que no. Efraín. Efraín. Ah, te escuchas bien lejos, Efraín. ¿Dónde vives? Ok, estás bien lejos. Priscila. Priscila. Tiene problemas con el internet. ¿Quién habla? Ya no escuché quién era. Andrea. Presente. Miroslava. Presente. Dayan. Ahí está. Rodrigo. Presente. Osvaldo. Ahí está Osvaldo presente. Quintana, Ángel. Presente. Liliana. Presente. Reséndez. Nada, señales de vida, Reséndez. Eric Reyes. Ahí está Eric Reyes. Carlos. Presente. Juan José. Cristal. Okay. Ares. Presente. Varela. Héctor. Presente. Gustavo. Gustavo. Corina. Presente. Nelly. Presente. Y Julio Zúñiga. Presente. Muy bien, chicos. Entonces, si ya no hay ningún otro comentario, entonces nos vemos el día de mañana. Y ahorita, ¿Cuándo es el Mande. examen? lo acabo de comentar al inicio de la clase. El próximo lunes estaremos realizando la evaluación. Es Ok. con cámara y todo.